Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Nuestros tres distinguidos invitados de este domingo por la noche. Comenzamos de izquierda a derecha. Nos acompaña el diputado Fabricio Sandoval, diputado de Libre por el departamento de Valle. Gracias por estar esta noche aquí con nosotros y debutar en 3030. Sí, muchas gracias, Edgardo. A todo el pueblo hondureño, ¿verdad? Muy buenas noches. Gracias. Nos acompaña también don Antonio César Rivera Callejas, diputado del Partido Nacional por Francisco Morazán y primer vicepresidente del Congreso Nacional. Don Antonio, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Edgardo, por invitarme. Un placer estar con dos compañeros diputados. Y nos acompaña el diputado del Partido Liberal por Francisco Morazán, Víctor Alejandro Martínez. Gracias por estar aquí. Honrado, Edgardo, de estar en su programa. También aquí con los compañeros Antonio César Rivera, Fabricio Sandoval. Esperamos pues responder a muchas consultas que tiene el pueblo hondureño a través de su persona y pues que sea un debate enriquecido. Muy bien, gracias. Hay tres temas en el tapete sobre el tema sobre el Congreso Nacional. El segundo que vamos a abordar hoy es esto que se ha denunciado esta semana, que se ha reactivado el fondo departamental, ese millonario fondo departamental que por años el Congreso Nacional ha manejado directamente con los diputados a discreción, con el deber de parte del diputado de rendir cuentas luego de demostrar en qué se invirtió ese subsidio que le han dado a través del fondo departamental, que ha sido tan cuestionado, que entiendo que el Congreso Nacional decidió abolir ese fondo departamental y dejar de usarlo, pero que esta semana se reactivó. Yo quiero que sean los diputados esta noche que nos digan si es cierto que se reactivó el fondo departamental. Luego el tema de la consulta popular, que el presidente del Congreso Nacional ha dicho, bueno, vamos a hacer una consulta, pero ¿consultar qué? ¿Sobre qué tema? ¿Cuándo sería esa consulta? ¿Reelección, segunda vuelta, Asamblea Nacional Constituyente? Pero antes de esos dos temas, el diputado Antonio César Rivera Callejas este fin de semana ha dicho, el 23 y 24 de noviembre próximo, Sí, efectivamente. en la ciudad de Gracia, El Empira, se llevará a cabo la convención del Partido Nacional. Efectivamente. Y dijo usted que en ocasión de esa convención se le va a pedir al presidente Juan Orlando Hernández la destitución de 5 ministros. No, Edgardo, lo que yo manifesté ayer en el municipio de Gracia, el departamento del Empira, fue lo siguiente, que el presidente Hernández trabaja 24/7. Él trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y que hay 4 o 5 ministros que trabajan 6 horas al día y 4 días a la semana. Y que no es justo para el presidente Hernández tener ese ímpetu, tener esa voluntad, tener ese dinamismo y que hay 3 o 4 o 5 ministros que no le siguen eso, que no han dado el ancho. Yo no soy convencional, Edgardo. Fui convencional hace mucho tiempo. Tengo entendido que algunos convencionales llevan esa resolución. Al final, en una decisión muy propia del presidente de la República, él siempre hace una evaluación al final del año y él tiene toda la potestad de nombrar, de ratificar o de quitar. La opinión mía, personal, no como vicepresidente del Congreso, sino como Toño Rivera, nacionalista genuino, es que hay 4 o 5 ministros que no han dado el ancho. Y usted dice que hay convencionales que en efecto llevarán esa resolución. He escuchado, Edgardo, como digo, no es convencional, son 1000 convencionales. ¿Cuál resolución? Llevan varias resoluciones. Creo yo una resolución, inclusive tengo entendido, porque no pude ir a Talanga el día de hoy, que era la reunión de los de Francisco Morazán, por motivos personales. Una es que el Partido Nacional habilite una oficina cuanto antes para los reclamos de la AEH. Que no solamente quede como reclamo y que vayan a los vecinos y que no le resuelvan nada o que le digan que está mal promediado, sino que el Partido Nacional nombrará técnicos especializados para que le acompañen a la gente de AEH y que le hagan la devolución del cobro indebido o le den nota de crédito. Creo que esa es una resolución. Otra resolución importante de la convención, tengo entendido, va a ser darle un masivo respaldo a la gestión del presidente Hernández y podría llegar a ser solicitarle que él tome en cuenta que algunos secretarios de Estado no han dado el ancho. Pero como repito, es lo que he escuchado, yo no soy convencional y por consiguiente no puedo declarar con propiedad. La opinión mía, Toño Rivera, es que hay 4 o 5 y sobre todo 2 que no le han resultado al presidente Hernández. ¿Cuáles son esos 2? No va a los nombres de Edgardo, por respeto a ellos, porque tú lo sabes. No, ¿cómo voy a saber lo que usted piensa? Si usted es un buen periodista, No, ¿no? pero no. Usted no, oculta la opinión de la gente. Pero no soy adivino tampoco. Es mega adivino. Vamos a ver. Aunque pensaba usted que iba a ganar el Barcelona y no ganó el Barcelona. ¿Cuáles son esos 2 ministros? No lo voy a decir, Ricardo, por respeto a ellos. Pero yo creo que todo lo si que yo le doy los publica... nombres, ¿usted dice sí o no? No. Vamos al tema de la consulta popular a que me invitó. Entonces son 2 ministros.
Yo creo que hay 2 ministros que no le han dado el ancho. ¿Cuáles cree usted que deberían de ser los 2 ministros que deberían de salir? Se debe destituir todo el gobierno, Edgardo, desde Juan Orlando y todos los ministros y todos deben de ser revocados inmediatamente porque tienen el país en miseria, la gente está huyendo porque hay pobreza y miseria. Todos deben destituirse inmediatamente del cargo porque son inoperantes, no le han dado respuesta al pueblo. ¿Y para usted, don Víctor Alejandro? Yo diría principalmente en educación. No hemos visto para nada resultados y también el tema de salud, pero también comparto con el compañero Fabricio de que hay más ministros que nos están dando el ancho. Entonces, creo que sí el gobierno tiene que empezar a verificar los resultados y en función de eso tomar decisiones. En cuanto a lo que decía aquí el amigo Fabricio Ricardo, fíjate que el gobierno empezó con 90 muertes por cada 100.000 habitantes en muertes violentas. Hoy ha bajado casi a 42. Porque ya se fue la gente. Antes Tegucigalpa y San Pedro Sula eran las ciudades más violentas del mundo, hoy ya no lo son. Porque el se presidente fueron. Hernández ha hecho una muy buena labor en los 4 años anteriores y lo puede decir Moody's y lo puede decir cualquier cantidad de indicadores. La buena labor que han hecho es Sin que la embargo, gente mejor se va. En estos 9 meses, fíjese que dicen que la gente se va. ¿No será que lo llevan ustedes a la gente? Mire, si yo los llevara, yo los llevo con éxito al otro lado. ¿Sabe o- por qué? Porque soy una persona exitosa. Usted lo llevó. No, si yo los llevara, porque yo soy exitoso en lo que me propongo. ¿Y su compañero Bartolo Fuentes de qué partido es? No, él es de Libre, claro. Ah, bueno. Pero usted presente pruebas Bueno, de que él los llevó. A confesión de parte del europeo, sí, él lo dijo, que estaba orgulloso de haberlo llevado. Él dijo que los acompañó como periodista. Mire, Edgardo, en Estados Unidos hay más de 1 millón de hondureños. Y ahí están mis hermanas y mi hermano. Entre ellos el hermano y la hermana de Fabricio. Es correcto. ¿Y cuándo se fueron? Ellos se fueron en el gobierno de Maduro. Hace muchos años. Es correcto. No fue en este gobierno. No, se fueron en el gobierno Maduro porque las políticas de ajuste estructural de Callejas vinieron a empobrecer el país y este país no ha tenido oportunidad. Oiga, mi amigo, ¿y no regresaron para el gobierno de Mel, que fue después? No, porque han encontrado establecido. condiciones, han encontrado condiciones que el país no le ha ofrecido a más de 3 millones de hondureños que Entonces, están en extrema pobreza y en pobreza. Si hay un hondureño, Edgardo, que le dice a los compañeros allá en el departamento de Valle o aquí en Francisco Morazán, miren, les vamos a dar visa de trabajo, les vamos a dar asilo político, les vamos a dar dólares, les vamos a dar casa. Oigan, ¿y quién no se va a ir? Iban engañados los pobres hondureños, Edgardo. No, Es hombre. decir, si fueron totalmente engañados, nadie reúne 5.000 personas de un solo, nadie. Mire, vea, Edgardo, yo le apuesto. imagínense qué Entonces preocupante se que fueron es engañados tanta la y desesperanza hoy que con están con una ese situación pequeño muy- engaño se van muy los hondureños. calamitosa. O sea, es tanta la desesperanza que hay en Honduras actualmente que cualquier promesa falsa el hondureño cae. Es tan lacerante la situación que existe actualmente. Es preocupante. Y es donde tenemos que empezar nosotros, desde el Congreso Nacional, a generar verdaderas fuentes de empleo. Y la porque acabamos de esa- hacer con la ley de MIPYMES. Claro, pero hay que ver si la ejecución de la ley de MIPYME funciona, ¿verdad? Es correcto. Porque está en papel ahorita. Y Dicho ahí sea de vienen los paso, funcionarios del obtuvimos Estado. casi unanimidad de votos en la ley de MIPYMES. Hay que reconocerlo. Nos acompañó Libre y nos acompañó el Partido Y les Liberal. acompañamos Muy porque buena ley. les acompañamos porque nosotros estamos para dar solución. Excelente. Libre tiene una propuesta, un programa político para resolver los problemas del país. Lo que pasa es que ustedes, a través de los fraudes, a través de la fuerza de las armas, a través de todo ese grupo opresor, no dejan que Libre llegue al poder. No lo dejan. Porque se oponen, les ganamos las elecciones, pero se oponen violentamente. Oiga, Entonces, nosotros les apoyamos y les acompañamos. y le agradezco. Y no Y por más le van a ustedes. agradecer los pequeños Lo empresarios. hacemos por los pequeños empresarios que yo defiendo en el sur. Como por ejemplo los productores de camarón. Luchamos en el Congreso, ¿se acuerda cuando le pedí la palabra y costó Sí. que me la diera? Para abogar por los camaroneros que tenían el mercado bloqueado en México. Ya les quitaron el bloqueo y ya los pequeños productores van a poder vender camarón a México. Eso genera empleo. Y el gobierno Igual Orlando, que la ley de MIPYMES ahora y que nos apoyó. ojalá que funcione. Vamos a hacer que funcione. Vamos a hablar con el otro tema. Vamos. Entonces, en efecto, usted dice que hay una resolución de parte de la convención. No, Ricardo, yo no O soy sea, una convencional. propuesta. He escuchado que los comisionales pueden emitir varias resoluciones Entre importantes. ellas lo del EIH. En el aspecto político, en el aspecto económico, en el aspecto Y que energético. salgan varios diputados, varios ministros del gobierno. He escuchado Interesante yo el eso. tema de H para consulta popular. Sería muy interesante. Mire, usted, por ejemplo, si usted mira en las redes sociales, ¿qué es lo que más se está quejando la gente ahorita? Que el mismo consumo, las mismas tarifas, podríamos decir, porque han habido unos ¿Y incrementos. ese contrato de EIH pasó por el Congreso? Claro, pero nosotros no estábamos particularmente y no conocemos a fondo las Y condiciones. tengo entendido, Edgardo, que viene una revisión. Escuché al ministro Ordóñez manifestar Revisión del contrato el de EIH. contrato. Eso escuchado Eso es en el Roberto Congreso. Ordóñez. No, primero lo hacen ellos técnicamente, las partes interesadas, y luego podría pasar al Congreso. Tengo entendido que hay una revisión en estos momentos que va a llevar algún tiempo sobre los abusos de EH. Bueno, Que son muchos. El otro tema, Muchísimo. no hay duda de eso, no hay duda de eso. Vamos al otro tema, el asunto del fondo departamental. ¿Cuál es la historia?
usted como vicepresidente del Congreso Nacional. Ricardo, a mí me sorprende realmente haber escuchado a un diputado, a una diputada, y después se regó en todos los medios y en redes que aprobamos un fondo departamental. O sea, es mentira. Lo que nosotros aprobamos fue... No, un momentito, pero antes existía el fondo departamental. Siempre existió el fondo departamental. Existió... Porque no todos estamos claros del uso y del origen del fondo departamental. Antes del 2006 se llamaban subsidios, sí, y a partir de Mel Zelaya se llamó fondo departamental. Un momentito, antes de 2006, hasta 2006... Desde 1982 hasta 2006, sí, subsidios. Subsidios. Y estos subsidios los da acá, el Congreso Nacional al diputado directamente. Efectivamente. Desde el 2006 para acá se llama... A todos los diputados se les da. No siempre. Los subsidios, que yo tengo entendido, porque yo no fui diputado en el 82, hasta el 2006 creo que se le daban a todos. Muy bien. En el 2006, Mel Zelaya lo instauró como Fondo Social Departamental y lo dio en una forma... Yo diría desproporcional. Pero, no traigo los datos. Pero un momentito. Ahí le quiero aclarar yo un punto. momentito, ¿fue en el Congreso eso? No, en el Poder Ejecutivo. En el Ejecutivo. Ahí le quiero aclarar un punto. Mel Zelaya lo instaló en el Ejecutivo. Le quiero aclarar un punto yo, Edgardo. Mel Zelaya, cuando asume el poder, en su discurso, crea lo que es la ley de acceso a la información pública, la ley de transparencia. Igualmente Mel crea la ley de participación ciudadana. Y Mel, ahí mismo, hace un discurso donde dice Mel que va a crear un fondo departamental para que se regule, se administre y sea transparente. O sea que en 2006 esos subsidios... Sí, se convierten en fondo social departamental. ¿Pero eran en el Legislativo? En el Ejecutivo. No, siempre han sido en el Ejecutivo. Le voy a contar, perdón, en el Ejecutivo. Yo era diputado, 2006. Entonces nos tocaba ir a Casa Presidencial. Entonces ahí estaban, Mel era liberal en entonces. Ahí estaban los alcaldes liberales, funcionarios liberales. Uno llegaba ahí y uno señalaba a qué organización se lo quería dar. A una alcaldía, a un patronato, a una fundación del cáncer. ¿El diputado se quedaba con ese subsidio? No, el Poder Ejecutivo a través de finanzas se lo entregaba a la que uno era un gestor. Igual ahora es un gestor, uno gestiona los fondos para. Solo que en ese momento uno tenía que ir a la Casa Presidencial y ahí Mel Zelaya estaba en una mesa enfrente y los diputados llegábamos lo que queríamos llegar, ¿verdad? Los otros no llegaban, sino que posteriormente decían para qué organización. ¿Y luego había iban. que liquidar eso por parte del diputado? Luego había que liquidarlo, se liquidaba ante finanzas y había el fondo para el siguiente año. En ese año de Mel Zelaya, por decirle algo, al Partido Liberal se le dio un 70% del fondo departamental, al Partido Nacional un 20% y a la UD un 10%. Por decirle cifras porcentuales. Tengo los datos que se los puedo dar más adelante. Lo que le quiero contar, Ricardo, un momentito. ¿Siguió funcionando ese Fondo Social Departamental en el Ejecutivo? Siguió funcionando en el Ejecutivo 2006, 2010. Luego, del 10 al 14, pasó al Poder Legislativo y del 2010 al 14 pasó, al Legislativo y del 14 al 18 la Secretaría de Finanzas. No fue el Poder Ejecutivo, como dice el comunicado de Libre. No fue el Presidente de la República, sino que fue la Secretaría de Finanzas quien lo administraba. Momentito. Porque ustedes reformaron la ley orgánica. Un momentito. Entonces, de 2010 a 2014 pasa al Legislativo. 2010 a 14 pasa al Legislativo. Sí. ¿Es potestad del Congreso entregar esos subsidios del presidente No, del era Congreso? finanzas también, era finanzas. Del 10 a los últimos 2 periodos ha sido Secretaría de Finanzas. ¿En algún momento se eliminó ese Fondo Social Departamental? Este año lo eliminó el presidente Hernández. Este año se eliminó. Dijo que mientras no se reunía finanzas con Amaxi, no iba a haber fondo departamental. ¿Por qué se eliminó ese Fondo Social Departamental? Por los problemas que existieron y que denunciaron que había irregularidades. O sea, que ese dinero se le entregaba al diputado y luego no lo liquidaba porque no se sabía Por qué el hacía con problema de ese los 5 dinero. diputados que fueron juzgados. Entonces, en este año, lo que estamos haciendo, Ricardo... Un momentito, entonces se eliminó eso. Se eliminó. El este Ejecutivo año. eliminó el Fondo Sí, Social señor. Departamental. Sí, señor. Y esta semana trascendió de que el Congreso Nacional lo había reactivado. Y no es cierto, es mentira. Un momentito, quiero que escuchemos a don Edmundo Orellana, que fue el primer fiscal general de la República y fue diputado también del Partido Liberal, hablando sobre este tema. Mire, ese fondo siempre ha sido una fuente de problemas en el país, porque los diputados tradicionalmente lo que han hecho es que ellos entregan esas ayudas supuestamente a sus electores, pero no se sabe si todos han cumplido con ese compromiso, sobre todo cuando se descubre que durante 12 años el Tribunal Superior de Cuentas no hizo auditoría de ese fondo en
en el Congreso Nacional, porque se supone que no hizo esa auditoría porque el Congreso Nacional ordenó que se hiciese por el tribunal, cercenándole competencias al Ministerio Público y al Poder Judicial de investigar y de juzgar el manejo de ese fondo. Entonces, lo que revela es que durante esos 12 años el Tribunal Superior de Cuentas no entró ahí, y eso no está bien. Así es que yo creo que ese es por un lado, pero por otro lado, los diputados están para legislar, no para ser gestores de programas y proyectos, o al menos canalizar los recursos para esos programas y proyectos. Así es que yo creo que esa es una mala decisión, e infortunadamente se puso en evidencia que todos los partidos se involucraron, salvo, entiendo, el PIN y algunos diputados, particularmente del Partido Liberal y de Libre, pero no todos, y eso solo revela el interés que hay de manejar esos dineros directamente para irnos a entregar al pueblo, como diciéndole al pueblo que ese dinero se lo deben agradecer a él como diputado, cuando sabemos que ese dinero está sacado de los impuestos de los hondureños. Ese Fondo Social Departamental que se eliminó en este 2018, el Congreso Nacional esta semana lo reactivó. No lo ha reactivado, pero me impresionan las declaraciones de don Edmundo Orellana y no puedo dejar de comentarlas, Edgardo. Porque hace poco a él, un correligionario de él lo acusó de unos viáticos por una cantidad millonaria. Y vi su defensa que dijo, yo tengo mi finiquito del Tribunal Superior de Cuentas. O sea que a Edmundo Orellana sí lo puede auditar el Tribunal Superior de Cuentas, pero al diputado no. ¿Qué corona tiene él? ¿Por qué el finiquito de él sí vale y el Ministerio Público no puede actuar contra él? Cuando una persona que estaba muy cercana a él dijo que había mal manejo de viáticos. Y cuando a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia le han acusado de lo mismo, y él sale en todas las redes sociales enseñando su finiquito del Tribunal Superior de Cuentas. Porque para él sí es bueno y para el diputado no. Bueno, ahora bien, en esta semana el Congreso no ha reactivado el fondo departamental. El Congreso lo que dijo es, pasaron 9 congresos en Honduras, desde el 82 hasta hoy. El artículo 205 de la Constitución, ahora que hay un montón de constitucionalistas, artículo 205 en nuestra Carta Magna, numeral 37 que dice, desde el 82, Edgardo, le obliga al Congreso a hacer una ley para que regule los subsidios, hoy fondo departamental. Desde el año 1982, y si quieren el cambio comercial les paso la foto del 205 numeral 37. Y les repito, ahora que todo el mundo en Honduras es constitucionalista, este es el primer Congreso lo quiere regular. ¿Y qué es lo que dijimos nosotros? Agregar un artículo en la nueva ley orgánica del Congreso, estableciendo que se haga una ley para transparentar el fondo, pero que si esa ley tiene que ser consensuada con todos los sectores, económicos, sociales, económicos, políticos, industriales, operadores, con todos. Y si no se hace ese consenso, entonces no hay ley y no hay fondo. Un momento, para ir aclarando, no se reactivó el Fondo Social Departamental. Ni un tan solo centavo, ni 5 lempiras, ni 1 millón de lempiras para ningún diputado. ¿En eso estamos de acuerdo, Partido Liberal, Libre? Es correcto. En eso. Es correcto. Que no se ha aprobado todavía. Sí, que no se ha aprobado No el hay fondo. un fondo. A mí no me han dado un fondo. No, lo que le estoy preguntando es que, esta semana. Sí, se aprobó esta semana reactivar el Fondo Social Departamental. Libre acompañó la propuesta de hacer un reglamento para hacer transparencia. Bueno, una ley para hacer transparencia. Ya vamos a eso, discúlpeme. Correcto. Solo la pregunta es, ¿se aprobó en esta semana en el Congreso Nacional reactivar el Fondo Social Departamental, sí o no? Sí, señor. ¿Reactivar el Fondo Social Departamental? Crear la ley. Ah, esa es otra cosa. Correcto. Porque todavía no se sabe si se va a crear la ley. Le digo, lo que se hizo es lo siguiente. Se presentó... No, ¿se reactivó el Fondo Social? No. Lo que se hizo... ¿Se reactivó? No. Sí, lo que se hizo... Edgardo, no está en ejecución, Edgardo. Si me permite 30 segundos. No hay una ley, no puede Lo que se hizo fue reformar la ley orgánica del Congreso para poder hacer una ley para administrar, transparentar el fondo. Pero si no se hace la ley, no hay fondo. Y esa ley
para regular y transparentar. Se va a hacer pública. Y tiene que ser, ¿Sabe qué deberíamos hacer, consensuada Edgardo? con otros sectores. Sí, no, mire, la propuesta libre es la siguiente, que quede claro. Libre va a aprobar esa ley si se hace pública y se consensúa con MASI, Tribunal Superior de Cuentas, organismos internacionales. El voto de libre esta semana para crear esa ley con el objetivo de transparentar el Fondo Social Departamental, ¿fue a favor? Es correcto. ¿Y el del Partido Liberal? También fue a favor. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué votamos a favor? Quiero agregar un punto, Edgardo. Fíjense que el tema del fondo viene porque a los políticos la gente viene y nos requiere ayudas por cierto del país, porque vivimos un sistema donde somos una cámara única, no como en Estados Unidos, por ejemplo, donde hay senadores y hay representantes del pueblo. Los representantes del pueblo se encargan entonces de más gestión de proyectos y los senadores de legislar, como señalaba el abogado Mundo, que comparto en gran razón sus declaraciones. ¿Qué es lo que pasa? Se lo digo yo como joven. Los jóvenes ven mal porque creen que el diputado siempre se queda todos esos fondos. Y es la realidad y tenemos que hablar las cosas como son. ¿Sabe qué podemos hacer? Lo primero sería que si se va a aprobar el fondo, que vaya auditado por todo el mundo, por la MASI, por Tribunal Superior de Cuentas, por sociedad civil, por instituciones del Estado pertinentes, por AMON, por quien sea. Y si no, y si el pueblo todavía así no lo quiere, llevémosle una consulta popular, porque al final lo vamos a hacer es por la gente. Ese dinero queremos llevarlo para ayudar a las personas, pero si la gente no lo quiere, que vaya a consulta. Y otra premisa de Libre, Edgardo y pueblo hondureño, nosotros no vamos a permitir que se le asigne un cheque personal a un diputado. No. Que sería como parte ya de la ley. De las cuestiones Correcto. técnicas, pero las cuestiones técnicas son las importantes. Claro. ¿Por claro. qué? Fabricio no, Sandoval, que queden bien claras, ¿verdad? Fabricio Sandoval no va a administrar ni un 5 del Congreso. No lo voy a hacer, señor. Sí, ¿qué dinero ¿Sabe del qué pueblo? voy a hacer yo? Un ejemplo, mi alcaldía de San Francisco de Coray necesita un proyecto de electrificación, ocupa 200,000 empiras. Entonces yo voy a dar el proyecto al Congreso para que Finanzas lo apruebe y le dé ese cheque al alcalde que tengo yo y que el alcalde haga el proyecto y que el alcalde venga a liquidar. ¿Y Fabricio qué va a hacer? Nada. Tranquilo. Oigan, pero todo lo que trascendió esta semana es que se había reactivado el Fondo Social Departamental. Falso, mentira. Incluso los mismos diputados dijeron eso. Sí, porque una diputada y un diputado lo dijeron. Mire, Ricardo, le voy a leer el 205, numeral 37. Un momentito, vamos al corte comercial para poderlo mostrar en pantalla, para que quede un poco más claro este asunto. Ya volvemos. La impresión popular es que se quitó el Fondo Social Departamental y que luego entonces se le aumentó el salario a los diputados. A todos se les aumentó el salario. Y que ahora se va a reactivar el Fondo Social Departamental. O sea que lo eliminaron momentáneamente, les aumentan el salario a los diputados y ahora que ya está aumentado el salario, van a reactivar el Fondo Social Departamental. Esa es la impresión popular. Eso es lo que la gente ha... Eso es lo que se ha percibido La voz sobre populi. eso. Claro. Es correcto. Pero ¿Qué dice Libre, Partido Nacional y Partido Liberal sobre eso? Mire, Edgardo, pueblo hondureño, nosotros lo que hicimos... Oyó lo que dijo don Edmundo Orellana. Sí, claro. Que al final todos están metidos en el rollo. Yo respondo por mis actos y yo me someto a que me investiguen. Y yo públicamente reto a cualquiera que nos sometamos a investigación, a cualquier ser humano, a cualquier ciudadano del mundo. Entonces Libre está de acuerdo en reactivar el Fondo Social Departamental Nosotros, con esta ley. No estamos de acuerdo en hacer la ley. Claro. De manera pública, Sí. transparente. ¿Y si se hace de esa manera que se reactive el Fondo Social Departamental? Bajo la premisa que ningún diputado reciba el cheque de manera personal, sino que sea... Si eso es así, si hay consenso sobre eso, entonces Libre está de acuerdo con reactivar el Fondo Social Departamental. Como para ser gestores de las comunidades, de las alcaldías, sí, señor. ¿Partido Liberal también? También, pero sin que los diputados toquen un tan solo lempira, Edgardo. De lo contrario, no vamos a ¿Partido acompañar Nacional? eso. También, Edgardo, pero hay que hacer consultas con todos los sectores del país. Con todos. Si en los sectores del país no hay un consenso, entonces no. O sea, la no impresión hay. popular y ustedes... Es que ya se tienen aprobó el fondo. Es que ya se aprobó el Fondo Social Sí, pero porque Departamental los de nuevo. diputados Y no salieron a solo las redes eso. Y no solo eso, poniéndose el pecho. y no solo eso. Sino que ustedes saben qué es lo que piensa la población con respecto al uso que le hacen del Fondo Que lo Social van a Departamental. robarte. Claro. Ricardo, le mandé más claro todavía el artículo porque estaba un poco borroso. Le mandé nuevamente ahí para que usted mire lo que manda nuestra Constitución de la República y no de hoy, no de la semana pasada, desde el 82. Y yo comparto aquí lo que dice el diputado Fabricio, en el sentido de que la percepción popular es otra. Sí. Pero, mire, le voy a decir una cosa. Yo creo que él conoce su departamento bastante bien.
No tanto como Tommy Sembrano y Marquitos Velázquez del Partido Lo Nacional. conozco mejor que ellos, ellos no van a las comunidades, yo sí. Pero lo conoce bien. Ah, Él decía hace conozco poco, mejor que ellos. lo van a los alcaldes de Valle, si no tiene ningún alcalde ¿Cómo libre en no? Valle. Tenemos uno, el ¿Cuál? Chapín, el Chapín. No, si es liberal. No, si es liberal, si es liberal. Hoy estuve en Coraya y estuve con el Chapín en una vela. Valle es liberal, En una vela y estuve. Es que me pasaron un mensajito diciéndome que no hay alcalde Ve, liberal. hoy vengo de Coray, yo soy diputado Rancho, Bueno, diputado Pexi. el caso es- Y en Coray, ahí está el Chapín, es nuestro alcalde. Lo que pasa es que... Pero no se hizo liberal, no. No, lo importante es que sigue en la misma línea roja. Con Ah, tal pues que eso es liberal, pues. Con tal de que no sea azul. Somos los mismos, los rojos. Es correcto. Vamos juntos. Entonces, aquí lo importante, para ya desmentir a estos diputados y diputadas, no se ha aprobado ningún fondo social departamental, no se ha asignado un tan solo limpira a ningún diputado. Se ha ordenado que se consensúe una ley. Edgar, lo que nos queda en noviembre y diciembre, porque en diciembre se puede el presupuesto. Si no hay consenso del sector de sociedad del país, empresarios, obreros, campesinos, sindicatos y todos los demás, entonces no se aprueba la ley y no hay fondo, punto. Y yo hago una propuesta, mire, yo hago una propuesta. En la Asamblea Constituyente originaria que podamos desarrollar en una consulta, en una nueva constituyente se puede eliminar lo que dice el numeral 37 del artículo 205, donde le da facultad al Congreso de crear la ley. En la nueva constitución que vamos a redactar, que se establezca, el Congreso tiene función exclusiva de legislar, no de administrar ni de subrogar ningún fondo a ninguna ¿Qué comunidad. dice el artículo de la Constitución? 205, numeral 37. Establecer mediante una ley los casos en que procede el otorgamiento de subsidios y subvenciones con fines de utilidad pública o como instrumento de desarrollo económico social. ¿Sabe Desde cómo- el 82. ¿Sabe Ningún cómo- Congreso lo ha hecho. ¿Sabe cómo podemos cambiar eso? No han querido. Con una constituyente. Nosotros lo estamos proponiendo hacer ahora, pero con todo el acompañamiento de... Bueno, creo que de quedó Fred. claro ese asunto Quedó del Fondo claro, Social creo yo. Departamental. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, el tema al que venimos, el tema de la consulta. ¿Qué se pretende consultar? ¿La reelección? ¿La constituyente? Usted ya dijo que hay que hacer una Claro, yo constituyente. presenté el proyecto originaria. ¿Una segunda vuelta? ¿Cuándo se piensa hacer eso? Si es pronto, si es en las elecciones presidenciales dentro de 3 años. Ya regresamos. De izquierda a derecha, nuestros invitados esta noche aquí en el programa, don Fabricio Sandoval, diputado de Libre por el Departamento de Valle, don Antonio Rivera, diputado del Partido Nacional por Francisco Morazán, primer vicepresidente del Congreso Nacional, y don Víctor Alejandro Martínez, diputado del Partido Liberal por Francisco Morazán. ¿Usted está de acuerdo con una consulta popular? Es decir, Libre está de acuerdo con una consulta popular, ¿sí o no? Sí, claro. Momentito. ¿El Partido Nacional está de acuerdo con una consulta popular, sí o no? Sí. ¿Y el Partido Liberal, sí, Sí, o no? pero- No, ¿sí o no? Sí. Sí están de acuerdo con una consulta. Es decir, los 3 partidos mayoritarios están de acuerdo con una consulta popular. Con el pero. Con el Ahora pero, detallémoslo. con el Ahora pero. detallémoslo. Sí, démosle. Sí. Vamos a ver. Miren, la consulta popular surge con la idea de la cuarta urna, que le quiso consultar al pueblo, amparado en la ley de participación ciudadana. Hubo un grupo de poder, militar, bipartidismo, se opusieron. Dieron golpe de Estado, reprimieron, asesinaron gente y no se realizó la consulta popular. Una consulta popular que no iba a ser vinculante, no iba a cambiar el orden actual de las cosas del 2009. Hoy, el presidente Oliva presenta, ¿verdad?, en unos tweets la idea de hacer una consulta. En esa idea de hacer una consulta, nosotros tenemos un programa como partido, que es la consulta popular, que es nuestro principio fundamental. La consulta popular es el principio fundamental del Libre. Esa consulta popular que nosotros podamos acompañar, que no creemos. Nosotros no creemos, tenemos dudas. Un 50% sí, un 50% no en el presidente Oliva, porque no confiamos totalmente en el Partido Nacional. Entonces tenemos dudas en esa consulta que vayan a plantear. Entonces nosotros tenemos desarrollado un esquema que la población debe de conocer. Y es que nosotros nos podemos someter a una consulta solo si se plantean 2 preguntas importantes. Vamos a ver. ¿Y se las digo ahorita o más adelante? Ahora mismo. Correcto. Mire, debe de consultársele a la población si está de acuerdo con un mandamiento revocatorio para Juan Orlando Hernández. Inmediatamente. Una pregunta que diga, ¿está de acuerdo usted en revocar el mandamiento de Juan Orlando Hernández porque fue electo por las armas de manera ilegal a través de un fraude? Es la primera pregunta. Y una segunda pregunta debe ser, ¿está de acuerdo usted con una Asamblea Nacional Constituyente originaria para destituir inmediatamente al gobierno
Son dos preguntas fundamentales. Esas dos preguntas deben de estar en ese combo de preguntas de esa consulta. Ahora, usted dice que debe estar dentro de ese combo, o sea que puede obviamente incluir otras preguntas sobre otros temas. Si no están esas preguntas... No, un momentito, o sea, usted dice que estas dos preguntas, la posición del Libre es que sean parte de un combo, o sea que pueden incluir otras preguntas, pero que vayan estas dos, ¿correcto? Sí, claro. Ahora, esto del mandato, revocar el mandato del actual presidente o la constituyente, esto usted lo está anunciando, ¿es la posición del Libre para negociar este asunto o sin estas preguntas Libre no participa en una consulta popular? Libre no va a participar en ninguna consulta si no están esas dos preguntas. Muy bien. La posición del partido, ojo, perdón. Ojo, hay otro requisito. Si el Partido Nacional, el Partido Liberal y las demás fuerzas políticas y los sectores sociales y económicos del país deciden incluir esas dos preguntas, el siguiente paso es que hagamos reformas electorales, que cambiemos el Tribunal Supremo Electoral y con un nuevo Tribunal Supremo Electoral nos vayamos a la consulta. Porque no nos podemos ir a una consulta popular con ese Tribunal Supremo Electoral que no tiene confianza en la población. Es importante dejar claro este esquema, don Edgardo, porque la población tiene que estar clara. Libre no se va a sentar a negociar con Juan Orlando Hernández. Ni queremos hacerlo, ni lo vamos a hacer. La gente tiene que tener esa claridad exacta. Libre no se va a sentar con Juan Orlando Hernández, ni lo queremos hacer, ni lo vamos a hacer. Libre va a la consulta popular si van esas dos preguntas de revocar el mandato del actual presidente, correcto, el tema de la constituyente, pero siempre y cuando esta consulta sea administrada, gestionada por un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Que lo podemos hacer ahorita. No, ese es el asunto, en resumen, ¿correcto? Es correcto. Muy bien, Partido Liberal. Estamos de acuerdo con la consulta popular. La Constitución en su artículo 5, mire, desde la reforma en el 2012, si no me equivoco, establece que la República de Honduras se basa en la soberanía popular, la autodeterminación de los pueblos y la democracia participativa. Así que todo político, todo que se considere demócrata, debe de luego estar de acuerdo con la consulta. Pero ahora yo le hago una consulta, Edgardo. Si nosotros venimos y cambiamos la Constitución de la República, se solucionan todos los problemas de Honduras. Estamos hablando de 32 millones de dólares que puede costar esta consulta popular. ¿Cuántos empleos podríamos generar con esto? ¿Cuántos hospitales podríamos construir? ¿Cuántas escuelas de igual manera? Entonces yo me pregunto, ¿cuáles son los verdaderos problemas de Honduras? No son el empleo, no son la falta de salud, no es la inseguridad que vivimos. Vamos a seguir con los temas políticos que no sacan adelante este país. Vamos a una consulta, ¿por qué no nos proponemos que se baje el impuesto sobre ventas al 12%? Para generar más empleo. En la nueva constituyente ahí lo ¿Por ponemos. qué no venimos y en la consulta popular establecemos que se quita la empresa EH, que no está dando resultados? ¿Por qué en una consulta popular no venimos y le preguntamos al pueblo si está de acuerdo con el fondo departamental, por ejemplo, que le hemos estado hablando aquí? Únicamente nos centramos en temas políticos. Entonces, que ¿cuál no es la vendrán propuesta desarrollo. del Partido Liberal? El Partido Liberal está de acuerdo con la consulta siempre y cuando sean temas que traigan desarrollo para el país. Por ejemplo, el Partido Liberal jamás va a estar de acuerdo que se vaya a una consulta a decir que la reelección se va a hacer continua o si va a ser alterna, porque la reelección es ilegal y el Partido Liberal sí lo establece en su Pero estatuto. sí estaría de acuerdo con que se le pregunte a la población si está de acuerdo o no con la reelección. Estaríamos de acuerdo, porque es la manera según la Constitución. Claro, claro. Muy bien, entonces, ¿está de acuerdo el Partido Liberal con la consulta popular? Totalmente. Siempre y cuando se incluyan temas de desarrollo Totalmente, económico porque y social. somos demócratas. Puede ir dentro Edgardo. del combo político también estas Claro, preguntas. pero vamos con temas. Mire, la Fedecámara se pronunció varios, el COEP, varios organismos se han pronunciado con temor porque creen que esto únicamente va orientado a la constituyente. Sí que el problema no es consultarle Siempre al pueblo. le tienen miedo a la constituyente. Todas las democracias, mire, solo voy a compartirle un dato. Mire, Colombia en 2017, Chile desde el 88 le preguntó si querían destituir a Augusto Pinochet. En el 2007, Ecuador, la constituyente, la cual la perdieron. En 2018, con referéndum de la reelección, también lo perdieron. Luego Guatemala en este año, con la frontera con Belice. Brexit en Inglaterra, o sea, es válido ir a consultarle al pueblo, pero consultémosle cosas que de verdad Alejandro, importan a la Un momentito, población. vamos a escuchar las tesis y luego entramos al debate. Perfecto. Partido Nacional. Edgardo, los tweets del presidente Oliva y sus declaraciones no tienen nombre y no tienen apellido. Ahí no dice reelección, ahí no dice segunda vuelta, ahí no dice constituyente. Dice consultas a todos los sectores del país. Ahora bien, una encuesta de hace 9 años o consulta de hace 9 años ilegal nos dividió al pueblo hondureño hasta el día de hoy.
y nos tiene divididos todavía. Era legal. En mi opinión, una consulta ilegal del 2009, Era legal. que Tenía iba fundamento. a ser administrada por el INE, dividió a la población hondureña. Una consulta legal ahora puede unificar a la población hondureña. Mire, yo escucho de los dos partidos, del Libre y Liberal, hablar de la ilegal de la reelección. Esto es como cuando hay un partido de fútbol y un jugador no puede jugar. Pero el otro equipo dice, no, yo voy a jugar con él, que lo dejen, no importa porque siempre le voy a ganar. ¿Y por qué participaron en las elecciones los dos partidos políticos? Si hubieran ganado, no era ilegal. Pero como perdieron, las justificaciones las van a tener ustedes, las van a escuchar a diario. Dejemos aparte eso y vayamos a la consulta. ¿Cuál es la consulta que ha propuesto el presidente Oliva? Que todos los sectores del país vayan a partir de las próximas semanas a dialogar con el Congreso. ¿Y qué quiere ser la consulta? Yo no veo ahí reelección, yo no veo ahí constituyente, yo no veo ahí segunda vuelta. Es lo que no veo ahí EH, pero lo pueden llevar. Y pueden llevar a constituyentes también ellos. El presidente Oliva se ha desprendido de todo aspecto y ha dicho, vamos como Congreso Nacional a escuchar a las diferentes fuerzas políticas para que ellos nos digan qué se va a consultar. El cómo y el cuándo está la situación. Tiene que ser después de las reformas electorales. Y ante eso, Edgardo, tenemos plazos fatales. Si para el 20 de enero del 2019 no hemos hecho reformas electorales, 3 meses. porque ocupan ratificación constitucional, perdemos todo el 2019 y tendría que ser hasta el 2020. Entonces, las fuerzas políticas con mucha madurez tienen que actuar noviembre y diciembre para hacer todas las reformas electorales. Estamos hablando de noviembre ahora, los 15 días que quedan, o sea, lo poco que queda de noviembre. Diciembre, que es un mes complicado, e incluso enero también. Y 19 días de enero. Y 19 días de enero. Si no hacemos las reformas, ya no las hicimos. O sea, si no se hacen estas reformas electorales, Las que llevan reforma constitucional y que tienen que estar ratificadas en la siguiente legislatura. o sea, que tienen que ser aprobadas antes del 20 de enero de 2019 y luego primera legislatura y ratificadas del 25 de enero del a mismo partir del año. 25 de enero de 2019. Para que entren en vigencia. Para que entren en vigencia. Y una de ellas Si es no- el nuevo tribunal. Si no, el nuevo Tribunal Supremo ¿Es alguna de Electoral. ellas? Sí. Sin la aprobación y ratificación en el Congreso Nacional de estas reformas electorales, ¿no hay consulta? Yo diría, Edgardo, que sería muy difícil, y hace poco te lo escuché a Está Fabrizio claro. decir que con el tribunal actual que ellos no participarían. Aplican Vamos a la corte curva de comercial, Watson. volvemos con ese tema. Nos Ya volvemos. aplicarían la curva. Bueno, vamos aterrizando en este asunto de la consulta con el diputado de Libre por el departamento de Valle, Fabricio Sandoval, don Antonio César Rivera Callejas, diputado del Partido Nacional por Francisco Morazán, y don Víctor Alejandro Martínez del Partido Liberal por Francisco Morazán. Están claros de que quieren la consulta a los tres partidos, están claros que cada partido puede hacer su propuesta, así como otros sectores de la sociedad Claro. que van a acudir al Congreso Nacional para decir, nosotros queremos que se pregunte sobre tal asunto. Y también hemos aterrizado en que esto no puede, esta consulta no puede tener vida si primero no se aprueban las reformas electorales. Sin lugar a dudas. Y no solo se aprueban en el Congreso antes de que termine la presente legislatura el 20 de enero de 2019 y se ratifiquen en la siguiente legislatura que comienza el 25 de enero de 2019. Efectivamente. ¿Por qué? Porque dentro de esas reformas electorales está la conformación de un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Nuevo sistema. Así estamos. Recordemos que el presidente Oliva acaba de firmar un convenio con la OEA. Dicho sea de paso, mañana viene nuevamente la Comisión Técnica de la OEA, que se ha reunido con diferentes sectores. Estas reformas políticas tienen que estar aprobadas antes del 20 de enero del próximo año. Ya lo hemos manifestado porque es legalmente. Y una de ellas es la nueva conformación del TSE, que tiene que ser electa en mayo del próximo año. Entonces, si vamos a dejar el sistema actual de 3 magistrados electos por el Congreso, o vamos a cambiar a un órgano jurisdiccional. Usted dijo que en ese nuevo Tribunal Supremo Electoral debe tener un representante libre. Mire, yo no he Es manifestado. un derecho ganado, Edgardo. Yo dije que para la comisión interventora. Claro, yo creo que sí, así es. En El derecho efecto, ganado. en efecto, así es. Como Pero yo le digo- pregunto a don Antonio porque, como nacionalista, Lo que quiero tenemos decir. que definir es una cosa, Edgardo. Porque yo creo que sí hay consenso en todos los 3 partidos que el tribunal tiene que haber 2 órganos. Uno administrativo puramente Y uno de justicia. y uno de justicia electoral. Creo que hay consenso en eso. ¿Cómo se van a nombrar? Va a ser a través del Congreso, a través de los partidos, van a ser políticos, van a ser técnicos. No hemos aterrizado. Yo creo que hemos hecho un buen experimento con la interventora Del registro. del registro, que obtuvimos 115 votos. Apenas tienen un mes, pero creo que ya se ve la diferencia.
han convocado a concurso para gerente, concurso para secretario general y van encaminados hacia un nuevo censo. El asunto entonces que estas reformas electorales deben aprobarse y ratificarse. Sí, señor. Y esta conformación del nuevo Tribunal Supremo Electoral, si esto camina, si estas Sí. reformas caminan, será hasta en mayo de 2019. En mayo de 2019 se elige, Se elige. pero la reforma tiene que estar ahorita en diciembre Claro, o enero. como la reforma electoral, Vaya, claro. Vamos a Puede ser estar... ejecutado. Sí, Vamos pero a quiero estar- decir que en mayo de 2019 sería la conformación de ese nuevo Tribunal Supremo Electoral. Así lo manda la ley. Sí. Hay 20 O sea que la periodos de los consulta cuales- entonces ya no sería antes de mayo del próximo año. No, tendría que ser finales del próximo año. Es un requisito de libre. Un nuevo Tribunal Supremo Claro, claro, Electoral, sí, me lo dijo. una nueva Pero conformación. no es porque sea requisito de libre, Sí. es porque la ley así lo manda y porque el Entonces doctor... estamos hablando que esta consulta tiene que, o sea, estos pasos previos. O sea, no es así nomás que vamos a la consulta y esto es lo que vamos a preguntar y esto ya está claro y No, aquí falta Esa tela falta que todavía. Sí, falta mucho que tela que el cortar coordinador- sobre tela las que reformas cortar, sí. electorales. El Que coordinador eso, era general- bueno saber eso, porque Sí, así Claro. es. ya cuando se habla de consulta, todos creíamos que esto va a ser ya este año o a principios del próximo. Y ya vemos que no puede ser ni siquiera en el primer semestre del próximo año. Para nada. Primero tenemos que enfocarnos en el tema de las reformas electorales. Como ya le han dicho los compañeros, tanto el tema administrativo como el tema de justicia, tema de segunda ¿Y vuelta esa reforma electoral. del Tribunal Supremo Electoral implica reforma constitucional? Sí, es lo constitucional y Claro. por eso Pero dos tiene que ser legislaturas. ratificado, sí. sí. Es correcto. O sea que Mire, si se aprueba en 2019, hasta 2020 podría ser ratificada. Entonces, ya quedamos otra vez. No. Nosotros lo ratificamos. sí. Claro. si no se aprueba En esta legislatura- antes En mayo del 20 de tenemos que enero, ir como el actual, solo nombrar 3. Tres. Y el Congreso Claro. por mayoría calificada. Y si no se eligen, quedan los actuales 3. van a elegir. o sea que si esta reforma, hablando No del se dan. Tribunal Supremo Electoral, Sí, señor. si estas reformas no se dan aprueban antes del enero 20, ¿sí? quedamos en el mismo sistema Tema, del actual correcto. tribunal. Siempre hay que elegir los nuevos 3 y si no llegamos a Pero sería en 86, base a lo actual. sí, el actual. Y si no hay acuerdo, quedan los mismos que están. Exactamente. Hasta que Hasta que se elijan los 3. por hasta que eso se elija igual que un la nuevo Corte- sistema. Y Igual que póngale que, porque póngale que en el 2019 logremos decir que van a haber 2. Tiene que estar ratificado en la siguiente legislatura, O sea, hasta el 20. hasta el 2020. Sí. O sea que Perdemos todo un año. O sea que tendrían un Tribunal quedamos con el Supremo sistema Electoral actual. con las mismas circunstancias hasta 2020. Así es. Si Mínimo es que 25 acaso de en enero. 2019 Lo se hacemos en aprueba primera y en la legislatura, segunda ratificamos. se ratifica el 25 de enero de 2020. Sí, así es. Exactamente. Por eso la presión. El tiempo es. Claro, y de Es la una comunidad presión. internacional también. claro. El tiempo claro. es una 3 meses. presión. Y yo por eso valoro, Edgardo, que inclusive Libre, que yo sé que tiene problemas con la OEA, particulares o personales, no lo sé, hayan recibido la Comisión Técnica de la OEA que ya vino y que vuelven mañana otra vez. Y se reunieron con ellos y les dijeron cuáles son sus reformas. Igual hizo el Partido Liberal, tanto su bancada como el Central Ejecutivo, e igual nosotros. Entonces yo creo que el hecho de que la OEA ya nos trae recomendaciones que no van a ser a la medida totalmente todas y cada una de ellas, pero va a ser una guía, creo que en diciembre y enero, bajo la dirección del presidente Oliva, estaremos reformando la ley electoral. Entonces, para este asunto de la consulta, todo pasa por Las reformas electorales. Sí, y sobre todo la del Tribunal Supremo Electoral. Sobre todo por eso, sobre ¿Sabe? todo. Básicamente por Únicamente eso. diría yo. Muy bien. Sin eso no hay consulta. Yo diría que es muy difícil. Porque si no hay consultas, mantenemos el mismo Tribunal Supremo Electoral, si no se aprueba esas reformas electorales, en mayo del próximo año se elegirían o se mantendrían los actuales, bajo el mismo esquema actual. A menos Por lo que- tanto, a menos bajo este que- esquema no hay... A menos que llegue a 86 votos y quité los 3 actuales y vienen los 3 nuevos, pero queda el tribunal igual, sin un órgano jurisdiccional. Solo queda el administrativo. ¿Y tampoco se podría incluir un nuevo miembro o sí? Sí, se Claro, podría. si se pone de No, acuerdo. si hay reforma. No, si no hay reforma, quiero decir. No, se queda con 3. Se queda con 3. Sí. Tiene que haber reforma por O eso. sea, si no hay reforma, no hay- Se queda con 3, 2 cachurecos y un liberal, va. O sea, te llaman por es el otra libre. cosa. No, ¿Cuál ese es el podría otro entrar cachureco? libre. Sí. El de la DC, el otro que está ahí. ¿Y de dónde? ¿De DC? Sí, el de la DC, el de la UD, el Partido Liberal y ustedes son los que están DC ahí. dijiste. Sí, correcto, Bueno. de la UD. Todos cachurecos ahí, pues. Oye, que si de la UD nos dijo de todo Ramiro Lobo. No, claro, él tomó una posición. Usted se equivoca, ¿verdad, amigo? No, mire. ¿Qué dijo UD? No, correcto. Un momentito. Ustedes tienen 3 propietarios, No, va. porque dijo UD. Mire, ustedes tienen. No, permítame, ustedes tienen el del Partido Liberal, va. No, hombre, ¿cómo va a decir eso? Y no lo tienen ahí, No, pues, a hombre. merced de ustedes. No sea irrespetuoso con la persona. No, es que la verdad. No, ¿y cuál es respetuoso? Ya Aquí cambió, no, ya cambió la UD. Ya vio que se equivocó, ¿verdad? no. Le voy a explicar. Cuando le dije a Marco Ramiro No, no. Lobo, hizo ahí un Escúcheme, cambio de cuerpo. ustedes tienen 3 representantes en el tribunal con un suplente. El suplente fue el único que tuvo el valor de salir
en ¿Y conferencia está a decir... hablando mal del vos ahorita de la No, UDEL? no hable mal de él. Sí, Le dijiste que era expreso... cacho. No, le digo que fue el único que tuvo el valor de salir en los medios televisivos a decir que Salvador había ganado las elecciones. Los otros 3 magistrados se sometieron a la decisión de la embajadora. Fabricio. Se sometieron a la decisión de un tribunal que hizo un fraude. Usted tiene 3 magistrados, el partido tiene 3 Yo magistrados. te invito Y a bajo que- ese esquema, ese tribunal no pueden ir a una consulta popular. No, Vamos jamás. a un corte comercial, Jamás. ya volvemos. Para el tema de la consulta popular no es cosa de que está a la vuelta de la esquina. Según lo que ya nos han informado los 3 diputados que representan 3 partidos políticos que están de acuerdo con la consulta popular, es que esta consulta no puede ser antes del primer semestre del próximo año. Es decir, hasta el segundo semestre del próximo año podría ser el tema de la consulta popular. Sobre los temas, hay una enorme cantidad de sectores, entre ellos los partidos políticos, por supuesto, y sectores económicos, sociedad civil, que estarán participando y haciendo sus propuestas sobre los temas que deben ser sometidos a una consulta popular. Eso también llevará un trámite. Pero para que el tema de la consulta pueda avanzar, se tienen que aprobar las reformas electorales. ¿Por qué? Porque dentro de las reformas electorales está la conformación de un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Porque bajo el actual esquema del Tribunal Supremo Electoral, partidos políticos no confían que se vaya a una consulta popular. Para que las reformas electorales se aprueben, entre ellas el Tribunal Supremo Electoral, se deben aprobar estas reformas antes del 20 de enero de 2019, que termina la presente legislatura, y ser ratificadas en la siguiente legislatura que inicia 5 días después, el 25 de enero de 2019. El nuevo Tribunal Supremo Electoral se elegiría bajo ese nuevo esquema en mayo de 2019. Y de ahí en adelante se podría ya entonces empezar a tomar forma el tema de la consulta popular. Así es la cosa. Exactamente Es así. correcto, Muy Edgardo. bien. Cerramos entonces con mensaje suyo, Partido Liberal, y cerramos con don Antonio. Sí, mire. 30 segundos, por favor. Breve. El presidente Oliva, con los tweets que lanza, lo que hace es desviar la atención de la población con el tema de la caravana de inmigrantes. Que nuestro pueblo está huyendo de la miseria, de la represión que el Partido Nacional ha dejado desde el 2010 que asumió el poder. Es un distractor para que nos alejemos de los problemas reales, que son la cuenta del milenio. Honduras fue aplazada nuevamente de la cuenta del milenio. ¿Por qué? Porque no hay transparencia, porque hay una ley de secreto, porque tenemos un gobierno que todo lo hace en secreto y todo va para abajo. Por eso nos cancelan la cuenta del milenio. Y nos distraen con esto de la consulta porque no quieren que la gente siga reclamando por los altos precios de la energía eléctrica. Entonces, hay que seguir exigiendo que Juan Orlando renuncie por incapaz. Hay que seguir exigiendo, ¿verdad?, un gran acuerdo nacional, una asamblea nacional constituyente, originaria, con plenos poderes. Así que nosotros seguimos firmes con los principios y declaración de principios de nuestro Partido Libertad y Refundación. Gracias, don Víctor. Gracias, Edgardo, por la invitación. Estamos de acuerdo con el tema de las reformas electorales. Honduras necesita un nuevo sistema electoral, sucesión de las mesas, segunda vuelta electoral para que no haya cuestionamientos sobre elecciones. En relación a la consulta, estamos de acuerdo con la consulta, pero no estamos de acuerdo con aquellos temas que no solucionan la problemática del país. Queremos conceptos como la disminución del ISB, el tema de EH, no temas como la constituyente, no temas como la reelección, que es ilegal y por tanto no se puede decir si es continua o es alterna. Estamos de acuerdo, pero en base a lo que quiere el pueblo. Lo que el pueblo no quiera, no lo vamos a aceptar. Don Antonio. Sí, yo no le entiendo a Fabricio porque le escuché en el programa cuando hablamos de la consulta que estaba de acuerdo, pero ponía 2 requisitos, una la constituyente, otro un nuevo tribunal y otra no sé qué, y después dice que es un distractor. Entonces, no le entiendo, sinceramente, porque yo respeto todas las opiniones. Yo sí le digo algo. Una consulta ilegal de hace 10 años en el gobierno Fue más legal, corrupto en la historia de nuestro país nos dividió no a la mienta, población no hondureña. mienta. Déjeme terminar, yo no sé dónde interrumpí. Pero es que usted está mintiendo a la población. No estoy mintiendo. Si, Yo digo mi si el opinión. gobierno de Mel fue más corrupto, ¿por qué no Yo está digo- preso? yo digo mi opinión. ¿Quién está preso en Nueva York? Yo digo mi opinión. Su expresidente. Yo respeto su opinión. No, bueno, pero aclare a la gente, no le mienta. Aquel gobierno de la carretilla, aquel gobierno ¿Y de la por qué cuarta no lo urna, meten preso, aquel pues? gobierno que sacaron dinero del Banco Central, aquel gobierno que nos dividió por un capricho de la cuarta urna. ¿Y quién se religió ilegalmente? Nos dividió ilegalmente. 10 años después, una consulta legal nos puede unificar. Pongámonos de acuerdo qué consultar y es después del principio de la unidad del pueblo hondureño. Gracias por haber estado con Gracias a nosotros esta usted. noche. Y gracias Gracias. a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.